quiero invitarlos a que vean el vídeo que hicimos ayer. El vídeo que hicimos ayer yo lo hallé bastante peculiar en el proceso de investigación. Quería hablar primero de la Wicca, y luego resultó que la Wicca tiene tan poca chicha, tiene tan poca carne, es como religión y como ideología y como todo es bien pobrecita, ¿no? Y al parecer, efectivamente, pues fue una cosa creada por un señor que era medio místico, pero que dijo, mira, aquí es donde yo, siendo ya mayor de edad, puedo conseguir muchachas jóvenes y guapas que crean que yo soy el gran sacerdote, las hago grandes sacerdotisas y pues jugamos a ser pequeños sacerdotitos. o por lo menos a intentarlo. Es la historia, pero fuera de lo que ya habíamos hablado en alguna ocasión, que lo hice de las cacerías de brujas en la Europa del Renacimiento, porque es la Europa ya casi no medieval, es a partir del siglo XV que se desarrollan las grandes cacerías de brujas. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos del Malleus Maleficarum, ese libro que fue el manual de persecución de brujas en la Europa protestante, pese a que lo hicieron unos monjes católicos, a instancias de un papa católico. Bueno, todos los papas son católicos, se me entiende. Ya había yo contado pues partes de esta historia, pero la historia completa de la brujería, desde las primeras noticias que tenemos en el mundo de la Mesopotamia, de los sumerios y los babilonios, y luego en la Biblia, en Egipto, en Grecia, en Roma, y lo que está pasando un poco hoy con la Wicca, pues fue a lo que le dedicamos esto. A mí me pareció muy interesante y no nos ha ido tan mal, que bueno, generalmente nos puede ir bastante peor. Pero andamos sobre los 13,000. Tengo que hablar así de lado porque si no el micrófono no lo pilla. Andamos sobre los 13,200 visualizaciones, que está bien sin ser excesivo. Y sin ser excesivo, a mí me preocupa mucho, me interesa mucho cuando alguien dice, este canal debería tener muchos más seguidores. Ya, supongo. Pero, pues, ¿qué haces tú para lograrlo? Porque yo hago lo que puedo y no es suficiente. He estado pensando, a ver qué les parece. Hay la posibilidad de hacerse un anuncio de 10 segundos, en una de las pantallas gigantes del centro. Ahora se me olvidó, Dios mío, la plaza central de Nueva York, donde confluyen la Quinta y la calle 42. Bueno, es el lugar que es de gran publicidad, donde se recibe el año nuevo, y ya me acordaré cómo se llama. Tengo que olvidar nombres, si no olvido nombres, esto no es la revista semanal. Y donde yo compraba paraguas, era una cosa maravillosa. Andabas por Nueva York y no veías a nadie. Caía una gota y aparecían por todos lados tipos con cajas llenas de paraguas que te vendían a $5. Yo compré un par de paraguas ahí un par de veces. El mismo viaje, porque solo estaba en Nueva York una vez. Y cuando la calle 42 era el sitio más terrible del universo, era un sitio lleno de cines porno y de drogadicción y prostitución y cosas así, que tú decías, entrar aquí es arriesgadito. Pero bueno, la idea es que en estas pantallas, en esta zona de grandes anuncios, puedo comprar creo que por $40, por 40 euros, 10 segundos de un anuncio. Entonces voy a poner un anuncio del rey va desnudo en Nueva York, a ver cómo nos va. ¿Qué les parece? ¿Estoy chiflado del todo o sería divertido? Pero yo creo que sería divertido.